Buenas tardes, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a ver el último punto de la bolilla número 2, que habla acerca de los contratos. Vamos a decir que en la actualidad el contrato es un instrumento económico que sirve para negociar, para satisfacer las necesidades. Se utiliza el contrato para acordar prestaciones de servicio, de productos, locaciones, entre otros. Vamos a considerar a continuación diversas situaciones donde estamos frente a acuerdos realizados que dan nacimiento a lo que denominamos contratos, muy utilizados en una empresa, produciendo la necesidad de dejar plasmada esa situación en nuestra contabilidad. Así tenemos ejemplos de los contratos más usados sin abarcar la totalidad de ellos. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial en su artículo 957 acerca de lo que es un contrato? Lo define como: contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, para regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Se destaca dentro de la definición el aspecto patrimonial del contrato. En esta oportunidad vamos a ver el contrato de compraventa. El contrato de compraventa está regulado en el artículo 1123 del Código Civil y Comercial y dice: hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Este contrato, una de las partes va a ser el comprador y la otra parte, que es el que paga el precio, y otra parte va a ser el vendedor, quien es el que entrega la cosa en propiedad. El contrato de compraventa tiene algunas características que están previstas en el articulado del Código Civil y Comercial y podemos decir que es un contrato bilateral. Hay obligaciones para ambas partes, una tiene la obligación de transferir la propiedad y la otra de pagar el precio. Quien transfiere la propiedad es el vendedor y quien paga el precio es el comprador. Es oneroso, ya que representa ventajas y sacrificio para ambas partes, es conmutativo, en tanto las ventajas para todos los contratantes son ciertas, es formal en el caso de los bienes inmuebles, porque tiene que ser por medio de escritura pública, y es no formal en los demás supuestos. Es un contrato nominado, ya que está tipificado en el artículo 970 del Código Civil y Comercial, ya que tiene una regulación legal completa y específica. Es un contrato muy utilizado dentro de las empresas y por supuesto que cuando existe un contrato de compra-venta debemos plasmarlo en nuestra contabilidad. ¿Qué otro contrato tenemos para analizar y estudiar? Tenemos el contrato de cuenta corriente, que está regulado en el artículo 1430. Este contrato de cuenta corriente dice lo siguiente en su definición: la cuenta corriente es el contrato por el cual dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúan y se obligan a no exigir ni disponer de los créditos resultantes de ella hasta el final de un periodo o al vencimiento del mismo se compensa, haciéndose exigible y disponible el saldo que resulte de dicha compensación. Entre las características esenciales de este contrato figuran: es un contrato en donde hay dos sujetos denominados corresponsales, correntistas o cuentacorrentistas. Cada una de las partes no asume desde el principio el carácter de deudor o de acreedor, el cual puede corresponderle a una u otra, ya que el otorgamiento de crédito es recíproco y resulta necesario esperar a la fecha de la liquidación para compensar el saldo que ella arroje. Es un contrato que presenta como característica la indivisibilidad. Las operaciones se liquidan al final del periodo
cuando se realiza la compensación y la determinación del saldo respectivo. Y además existe reciprocidad. Deben existir remesas recíprocas entre los sujetos sin una aplicación determinada. Este contrato normalmente se da, fíjense en ustedes gráficamente acá, entre dos partes. Es cuando hay una cuenta corriente, por ejemplo, que tenga una empresa con un cliente. Entonces lo que va a ser débito, supongamos, para la empresa por la cuenta del cliente, va a ser crédito para el cliente porque va a ser una deuda que tiene el cliente con la empresa que le ha proveído la mercadería. Y lo que sea débito en el caso de una cuenta va a ser crédito en el caso de la otra cuenta. Normalmente esto se da cuando operamos con proveedores en cuenta corriente, cuando compramos mercadería, por ejemplo, al proveedor en cuenta corriente, entonces se va produciendo una serie de débitos y créditos en la cuenta del proveedor según que yo vaya comprando mercadería y vaya abonando esa mercadería que he comprado en los distintos plazos que acordamos con el proveedor, y por lo tanto yo voy a tener una deuda en mi contabilidad con ese proveedor, mientras que el proveedor va a tener un derecho a cobrarme a mí por la mercadería que me vendió el proveedor a mí y que yo le compré a él. No sé si me explico. Bueno, otro contrato que tenemos que es muy importante es el contrato de locación, que en realidad estamos hablando del alquiler. El contrato de locación tenemos dos partes, una parte que es el locador, que asume la obligación de otorgar el uso y el goce de la cosa objeto del contrato. También puede llamarse arrendador, en el caso que tengamos el arrendamiento de un campo, por ejemplo, el alquiler de un campo, y el locatario, que es quien se obliga al pago de un precio en dinero como contraprestación, al uso y goce otorgado. Y en el caso del campo será el arrendatario o el inquilino. Entre las características generales de este contrato figuran que es bilateral, es oneroso y es conmutativo. Ya lo que significa cada una de estas características ya la vimos en el contrato de compra-venta. Entre las características esenciales propias de este contrato figuran el uso y el goce de la cosa, el precio que se paga por el uso y el goce y el tiempo de duración. Con respecto al tiempo de duración, podemos decir que antes de la unificación del Código Civil y Comercial se establecía un plazo mínimo por el contrato de locación de 2 años para el alquiler de viviendas y de 3 años para los alquileres que sean de tipo comercial. Mientras que ahora se ha unificado ese plazo de duración mínimo y es de 2 años tanto para el alquiler de vivienda como para los alquileres que tengan como objeto alguna actividad comercial. Otro contrato que es importante tener en cuenta, otra cosa que es importante tener en cuenta, ¿cuál es la definición del contrato de locación? Hay contrato de locación si una de las partes se obliga a otorgar a otra el uso y el goce temporario de la cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Al contrato de locación se le aplica en subsidio lo dispuesto con respecto al consentimiento, al precio y al objeto del contrato de compra-venta. Es decir, que acá lo importante del contrato de locación es que haya el uso y el goce de la cosa, el precio que se paga por eso y el tiempo determinado de lo que dure el contrato de locación. Es un contrato muy utilizado dentro de las empresas porque yo puedo tener el alquiler del local donde funciona la empresa, pero también puedo tener un alquiler que lo utilice como una inversión. En este caso, por ejemplo, que yo tenga dentro de mi empresa un galpón que no lo esté utilizando y decida, para generar nuevos ingresos, alquilarlo a ese galpón, con lo cual
ese alquiler me va a generar un ingreso adicional al que yo tengo por la operatoria habitual que tengo en la empresa. O puede ser que yo pague, como les dije anteriormente, por el alquiler del local donde funciona la empresa. Por eso es uno de los contratos